nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante las negociaciones que tuvieron lugar en Utrecht en 1713, tras la Guerra de Sucesión, los británicos consiguieron que Luis XIV les entregase Menorca y Gibraltar a cambio del fin de la guerra y del reconocimiento de Felipe V como rey de España. Desde entonces hasta 1802, la isla permaneció en tres diferentes etapas en manos británicas. En medio hubo una época en que España recuperó Menorca e incluso otra en la que la isla estuvo en manos francesas. La isla de Menorca había sido cedida al rey Jorge I en 1713 en virtud del Tratado de Utrecht, a cambio del reconocimiento de Felipe d'Anjou como rey de España. Desde ese momento hasta 1756 permaneció en manos británicas, pero en esa fecha, al estallar la Guerra de los 7 años, los franceses la tomaron y retuvieron hasta el final de la misma en 1763. De nuevo, tras esa fecha, los ingleses recibieron Menorca de Francia por el Tratado de París, hasta que en 1781 una expedición española asaltó la isla y la recuperó finalmente al año siguiente, aunque en 1798, debido a la alianza española con Francia, Gran Bretaña volvió a recuperarla. Finalmente le terminó cediendo por el Tratado de Amiens en 1802, en que pasó a España de modo definitivo. En general, este último episodio se considera transitorio, por lo que la campaña de 1782 ha adquirido un carácter histórico de conquista definitiva. Durante el siglo XVIII, España intentó recuperar en varias ocasiones Gibraltar y Menorca. En lo que hacía a la isla, en 1781 se determinó armar una escuadra que la asaltase. La flota se reuniría en Cádiz, pasaría el estrecho sin ser vista y se dirigiría a Cartagena y Alicante, mientras los informantes ingleses la supondrían zarpando hacia América. Desde la costa mediterránea llegaría hasta Ibiza, evitando Mallorca, y luego desembarcarían en Fornells, en Ciudadela. La flota, compuesta por 77 buques de transporte y 10 buques de guerra, estaba comandada por el almirante Buenaventura Moreno, a su vez subordinado al duque de Crillon, jefe de la expedición en su conjunto. El 21 de julio de 1781 la armada partió de Cádiz. Al llegar a Menorca, el 19 de agosto, después de numerosas vicisitudes, hubo que cambiar el plan de ataque ante los vientos adversos. Se abandonó así la parte del plan originario que preveía el asalto desde el norte, concentrándose en Alcáufar y Mézquida. En el desembarco en Cala, Mézquida, contaron con la colaboración de los notables locales. A continuación, aislaron Mahón y la tomaron en medio de un desbordante entusiasmo de la población, mientras los británicos huían por el puerto. El desembarco fallido en Alcáufar, debido al oleaje, facilitó en cambio el repliegue inglés y su reclusión en el castillo. Ciudadela fue tomada por el marqués de Avilés y el marqués de Peñafiel el castillo de Fornells, mientras el duque de Crillon dirigía el sitio del castillo de San Felipe, situado en Villacarlos al sur de la bahía de Mahón. La operación inicial no había previsto la necesidad de sostener un largo asedio, por lo que no se disponía de medios para asaltar el castillo, y hubo que solicitar a Barcelona que enviase artillería adecuada para el ataque. Por lo demás, tampoco hubo ánimo para un gran derramamiento de sangre. Las conversaciones entre ambas partes eran continuas, y hasta se permitió que las mujeres fuesen cortésmente evacuadas. En enero de 1782 se produjo el asalto al castillo, que terminó con la entrega de las banderas, pero no de las armas. A los británicos se les rindió honores militares. La campaña costó 238 muertos y 380 heridos, pero se había capturado una gran cantidad de piezas, casi 350, con munición para sostener una larga campaña. Aunque los británicos, como se ha dicho, volverán durante otros 4 años, en 1798 y hasta 1802. Menorca se había, al fin, recuperado. Y tenemos con nosotros hoy a don José Antonio Alcaide. Muy bienvenido. Gracias. En primer lugar y en segundo lugar, decir que es el autor de este libro, sí, La toma de Menorca 1782, que es un relato bastante pormenorizado de lo que sucedió en aquella fecha, que como hemos dicho, bueno, se puede considerar la fecha de la recuperación porque luego solo muy brevemente volvería a manos británicas hasta que en 1802 volvieran a perderlo de nuevo. Bueno, lo primero que hay que decir es que
España pierde Menorca junto con Gibraltar para que Felipe d'Anjou pueda ser rey de España. Efectivamente, el tema está en que a la muerte de Carlos II sin descendencia surgen dos bisnietos de Felipe IV. Por un lado, Carlos de Austria y por otro lado, Felipe d'Anjou. Hay una guerra, la famosa guerra de sucesión que ocurre a principios del siglo XVIII, guerra que realmente ganan los borbónicos y que da lugar a una serie de situaciones complicadas como la de Cataluña o la de Gibraltar, la toma de Gibraltar y la toma de Menorca por parte de los británicos. Finalmente, el rey francés, que en definitiva es el valedor de Felipe d'Anjou, pues toma la decisión de, en esas conversaciones de Utrecht entre 1713 y 1715, el solucionar esto dando por buena las conquistas que los británicos habían hecho y que en definitiva es lo que les interesaba. Bueno, Menorca era una isla que tenía ya alguna experiencia en otras campañas de épocas anteriores, ¿no? Sí, Menorca ha sido siempre codiciada por todos los imperios del Mediterráneo, desde la época cartaginesa. De hecho, el puerto de Mahón debe su nombre al hermano pequeño de Aníbal. Y bueno, sobre todo desde el siglo X, en que hay diversos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, a la época de la expansión turca, sobre todo en el siglo XV, en que los turcos se empeñan repetidamente en asaltar la isla, y es precisamente Felipe II el que crea un castillo que defiende la bocana del puerto más importante del Mediterráneo, que es Mahón. Hasta que en 1708 se produce el desembarco anglo-holandés, que finalmente derivará en una evacuación de los holandeses, pero como ya viene siendo un clásico, no de los británicos. No, los británicos tienen por costumbre, cuando llegan a un sitio, se quedan. Y además ellos querían ese sitio. Ellos tenían fijada su posición en tener Menorca, tener Malta, que también la conquistan en esa época, un poquito después, y disponer de islas pues, del estilo de Creta o Rodas o similar, con lo cual controlan todo el Mediterráneo. Con 3 o 4 islas ellos pueden controlar el Mediterráneo. No estaban bajo ningún concepto interesados en irse, y de hecho cuando le toman la isla a los franceses a mitad del siglo XVIII, hacen lo imposible para recuperarla por vía diplomática, ya que por vía militar se puso muy difícil. Bueno, una vez en poder británico, al principio el gobernador residía en Ciudadela, pero Ciudadela, la población influida por los elementos notables de allí, era bastante antibritánica y decidieron cambiar su ubicación y marcharse a Mahón. Generalmente el pueblo respiraba, bueno, sigue haciéndolo hoy también, en función de lo que los grupos de poder, la oligarquía o las clases altas, en definitiva, defendían, ¿no? Pues el pueblo se alineaba con ellos, y en este caso, en Ciudadela, era abrumadoramente, podemos decir así, pro-español, ¿no? Sí, era pro-español y sobre todo es un problema también religioso. Ciudadela es la sede del obispado, tenía una catedral que fue quemada en 1936 y disponía de una amplia cantidad de personal relacionado con la Iglesia. Claro, eran católicos, mientras que los británicos no lo son. Ellos tienen otra religión, que es la anglicana, y que procuran imponerla en los sitios donde se encuentran. Eso es quizá el principal problema que hubo. Y como ese cristianismo católico era el que más preponderaba en la zona, los británicos pensaron, primero, vamos a castigar a estos que se oponen, y segundo, vamos a crear un núcleo de población más importante precisamente en el puerto, en el mejor puerto de la isla, que es Mahón, porque Ciudadela es un puerto muy pequeñito el que tiene. Bueno, y los británicos, para restarle homogeneidad a la composición de la isla y en fin, evitar de este modo que se produjeran o prevenir que se produjesen rebeliones, un poco lo mismo que hicieron con Gibraltar, rellenaron la isla con población traída de fuera, fundamentalmente malteses, judíos y griegos. Digo que en Gibraltar han hecho un poco lo mismo. La población actual tiene muy poco que ver, o por no decir que no tiene nada que ver con la población originaria, con la población hispana originaria, y es una población bueno, construida sobre esos aportes de diversas zonas del Mediterráneo. Sí, ellos plantificaron, cuando se dieron cuenta de que no podían controlar la isla desde Ciudadela, básicamente por el tema religioso,
pues pensaron que además había que aprovechar las posibilidades económicas y navales del puerto de Mahón. Mahón era una población relativamente pequeña, amurallada y pequeña, y no tenía una gran importancia en ese momento. Entonces ellos pensaron que crear esa confrontación entre Ciudadela y Mahón. Claro, Mahón había que repoblarlo, no solo Mahón, sino Alayor, todos los alrededores que estaban bastante despoblados a causa de las incursiones piratas que hubo en el siglo anterior. ¿Qué es lo que sucede? Pues ellos deciden traer griegos, gente de origen griega que tiene religión ortodoxa, que chocaba con esa religión católica de Ciudadela, judíos, una serie de personajes que le dieron un alto valor económico a la isla. La isla nunca ha funcionado económicamente tan bien como con los ingleses, hay que reconocérselo. Pero lo que sí es cierto es que crearon una serie de enfrentamientos entre Mahón y Ciudadela que, aunque ya no existen como tal, sí persisten en el acervo cultural de la isla. Bueno, el ataque hay que decir que se produce en 1781 en función del tercer pacto de familia entre España y Francia, por un lado, y también de la colaboración hispano-francesa en la guerra que libran los insurgentes norteamericanos contra la dominación británica. Pues recordemos que estamos en plena guerra de independencia, como digo, y que España y Francia apoyaban a esos insurgentes contra el dominio de la corona británica. Sí, hay un tema muy desconocido en eso, y es que España no solo aportó gran cantidad de metal de plata, es decir, el dólar proviene de todo ese ingente cantidad de moneda que fue desde España para allá, sino que el propio Gálvez, con 7 regimientos, asaltan Florida y sobre todo la zona de Pensacola es otra zona muy controlada gracias precisamente a las tropas españolas. Eso viene del pacto de familia que se hace en Aranjuez, el tercer pacto de familia, y entonces Carlos III opina, este es el momento de recuperar Menorca y luego Gibraltar. Y es cuando envían a Sollerich, marqués de Sollerich, que era de Palma de Mallorca, a que vea las posibilidades de ese asalto a la isla. Bueno, hay quien ha querido ver... yo creo que no tiene mucha base, pero en fin, quien ha querido ver estos episodios, tanto la toma de Menorca como la ayuda a los rebeldes norteamericanos, como una justificación de lo que luego los ingleses harían con las colonias españolas. Yo creo que los británicos no habrían necesitado de esa justificación para hacer lo que hicieron y para promover esa secesión, ¿no? No, bueno, ellos tenían un proyecto de expansión que consistía básicamente en destruir el Imperio Español por un lado y luego aposentarse económicamente. Ellos nunca tuvieron el interés de hacer lo que hacía España. España los territorios que conquistaba los convertía en provincias. Inglaterra los convertía en colonias, únicamente para lo que es el estipendio económico. Ellos pensaban nada más que en la economía, nada más. La expedición a Menorca la dirige el duque de Crillon, que no es un personaje de un gran relieve militar y que parece que muchos de sus triunfos los obtenía, digamos, de un modo bastante menos heroico, ¿no? Sí, bueno, el segundo duque de Crillon, Crillon es un título pontificio, aunque todo el mundo piensa que es francés, pero en realidad es pontificio. El duque de Crillon, el primer duque de Crillon, el padre del que en teoría conquista Menorca, pues era un hijo bastardo del rey de Francia. Y bueno, pues al niño había que darle algo, ¿no? Y entonces lo hicieron militar y le fueron dando diversos mandos de operaciones sin gran importancia. Además, en alguna ocasión él trató de tomar alguna iniciativa y digamos que se pasó de listo y lo tuvieron que quitar del funcionamiento en el ejército francés y se lo enviaron aquí a España y estuvo precisamente en una campaña contra Portugal, en una serie de acciones que no tenían gran importancia porque, bueno, este hombre tomaba ciertas iniciativas que ponían en peligro a lo mejor toda una campaña. Sí, utilizaba métodos un poco irregulares. Irregulares, exactamente, por decirlo así. Y en buena parte métodos que tenían que ver con la corrupción directamente. Directamente, sí. Concretamente, la campaña de Menorca es una campaña curiosa porque una cosa es la versión oficial y otra cosa es la versión que sostuvo, por ejemplo, Stanhope, que era el segundo jefe de la isla y que siempre acusó a su jefe de haber vendido la isla, textualmente, y le hicieron un consejo de guerra del que salió absuelto por falta de pruebas. Bueno, de hecho, era fama tan extendida ese asunto que cuando se envió al propio Crillon a Gibraltar para, en fin, acometer una empresa de semejante jaez, pues el gobernador de Gibraltar tenía perfecta conciencia de cómo había conseguido la victoria en Menorca. Sí. Había un sistema en esa época que era el de las frutas frescas.
O sea, los sitiadores partían de la base de que los sitiados tenían problemas con comida fresca, digamos así, verduras, frutas y demás. Entonces, el sitiador enviaba una cesta con frutas frescas de obsequio al gobernador de la zona que estaba sitiada. Si él aceptaba las frutas frescas, es que aceptaba algún tipo de conversación y quizá compensación económica. Crillon mandó las frutas y Murray las aceptó. Y mientras que eso en Gibraltar no pasó, al revés, o sea, le devolvió las que le mandaba y le mandó otras más, que quedó la cosa perfectamente clara. Bueno, en cuanto a la ejecución del plan originario, tal y como había sido diseñado, pues como tantas veces sucede, la realidad termina imponiéndose a los planes y el desembarco no se pudo efectuar como en principio estaba previsto. En parte por la climatología, seguramente en parte también porque los británicos, que en teoría iban a ser burlados con aquella primera maniobra de la flota haciendo como que se iba para el Atlántico, realmente no parece que fueran tan burlados. No fueron tan burlados. El origen del tema era el siguiente. Lo que se pretendía era fingir que se preparaba una flota para reconquistar esa zona de Argentina-Uruguay que habíamos perdido en una campaña anterior. Entonces se preparó una flota de 70 y tantos buques de transporte, más otros 10 de guerra, y bueno, 17.000 soldados para el asalto de lo que fuera. Y en todo momento se mantuvo la postura de que iban a América. Pero cuando salen el 18 de julio de 1782, inmediatamente cogen el camino de Gibraltar. Nadie sabía nada, ninguno de los jefes de ningún barco lo sabía. Abrieron las órdenes ya en alta mar y se dirigieron pues hacia primero Málaga, luego Alicante y luego iban a quedar todos al sur de Palma de Mallorca. Lo que pasa es que el cambio climático de la época no estaba de acuerdo. Y entonces sufrieron cantidad de tormentas de todo tipo, tormentas de viento, tormentas de mucha agua, estuvieron a punto de perder varios buques y al final consiguieron, un mes después, llegar cerca de donde querían llegar. Ellos querían llegar al norte de la isla, pero tuvieron que quedarse al sur por efecto de esas tormentas que fueron inauditas en esa época del año. Bueno, seguimos celebrando hoy la Pascua Militar, el día 6 de enero, precisamente debido a la toma de Menorca. Sí, pero es que no fue el 6 de enero. Ya. El problema es el siguiente. Las malas lenguas dicen que el marqués de Sollerí, jefe de la inteligencia de la época, había llegado a un acuerdo con el gobernador militar inglés. Es dinero por tierras, una compra, digámoslo así, de la isla. Pero el dinero no llegaba. Y Murray pues decidió defenderse. Ellos desembarcaron a mitad del mes de agosto, el 20 o 21 de agosto aproximadamente, en dos sitios que a nadie se le hubiese ocurrido desembarcar allí. Ellos habían escogido otros sitios, pero por culpa del viento tuvieron aquello de circunstancias. Llegaron sin mucho problema a Mahón, allí hicieron un Te Deum, que era una cosa que se llevaba en la época, y a continuación sitiaron el castillo esperando que Murray se rindiese. Pero parece ser que Murray dijo que a cambio de algo. Y la cosa se fue alargando. Como aquello se alargaba, estamos hablando de agosto, en diciembre ya decidieron hacer un asalto en condiciones. Trajeron armamento desde Barcelona y ese rodeo de todo el castillo pues se artilló. Y el 5 de enero se termina de preparar el asalto. El día 6 de enero empieza el bombardeo, literalmente el bombardeo. El 5 de febrero, es decir, un mes después, desaparece la caja de caudales del pagador. Hay que tener en cuenta que el ejército español y francés que participaba en esa acción era un ejército profesional que había que pagar todos los meses. El 5 de febrero desaparece la caja de caudales del contador y el 6 de febrero pues Murray dice que para evitarle sufrimientos a la población civil se va a rendir. Algo inaudito en el siglo XVIII y XIX, en que a los generales la población civil pues no les preocupaba excesivamente. Bueno, se perderá luego en 1798 de nuevo la isla, pero por el Tratado de Amiens en 1802 es devuelta a España. Ahora, hay un incidente curioso también en ese hecho, porque cuando se entrega la isla, cuando el gobernador inglés entrega la isla por la bocana del puerto de Mahón, está entrando un buque con un despacho de Londres que instaba al gobernador a no entregar la isla de ninguna manera. O sea, que fue una cuestión casi de minutos. De minutos, sí. Vamos a ver, el Tratado de Amiens es un tratado que los ingleses firmaron pero que no tenían, ninguna intención de cumplir, por el cual pues había un intercambio de territorios entre Francia, España, Batavia, es decir, Holanda,
y Inglaterra. Había ahí un revoltillo, yo te entrego esto, tú me entregas lo otro. Entonces, entre otras cosas, pues ellos iban a entregar Malta, Comino y Gozo en el centro, que era a la Orden de San Juan, y a España Menorca. Aquello tenía que haberse hecho prácticamente a principios de año, y fueron pasando los meses y no se entregaba. Entonces el gobernador de Palma decidió que había que hacer algo porque entendió que aquello no iba bien. Y entonces envió al regimiento de Soria, que estaba acuartelado en Palma de Mallorca, y a una serie de emisarios, entre ellos a un oficial del ejército, un tal Carlos de España, que luego sería muy importante en la Guerra de la Independencia. Y bueno, pues ellos llegaron allí, claro, ante hechos consumados los británicos no les quedó más remedio que entregar la isla, porque allí había unos papeles que decían que la tenían que entregar y los españoles dijeron que se la tenían que entregar, que allí había un tratado y había que cumplirlo. Y entonces, pues nada, obligaron a los británicos a marcharse. Al día siguiente llegó el emisario de Londres que decía, no entreguéis la isla. Un poquito tarde. Así fue, así fue. Por un día, ¿eh? Por un día, sí señor. Bueno, don José Antonio Alcaide, muchísimas gracias por habernos relatado este hecho bastante desconocido de la historia de España e incluso cuando se conoce bastante distorsionado realmente. Pero bueno, pueden leerlo en su libro La toma de Menorca 1782. Se lo recomendamos encarecidamente. Muchísimas gracias, como digo, don José Antonio. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.